lo que estábamos aprendiendo esta mañana sobre el falso amor que a veces nosotros nos profesamos, ¿no? Pero que ahora yo lo que quiero también es como si este fuese un complemento. Amén. Habíamos estado estudiando estas semanas acerca de lo que era el legalismo y lo que era el misticismo y luego el ascetismo. Y quiero en este momento que estudiemos también un ejemplo, ya podría decirse un ejemplo práctico de lo que estábamos hablando. Amén. Mateo 23, del 1 al 12, vamos a leer. Amén. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados los maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. En este pasaje, hermanos, estamos viendo el comportamiento de los fariseos, y los escribas y los fariseos eran una secta religiosa que estaba inmersa en el pueblo judío, y estos hermanitos tenían lo que habíamos estudiado estos días, ¿no? Eran legalistas, eran muy legalistas. Ellos tenían hartas leyes que estaban encima de los 10 mandamientos. El Señor ha dado sus leyes morales, que son los 10 mandamientos, y también ha dado otras leyes también en cuestión a orden y a ceremoniales, pero ellos les habían aumentado más aún, le habían puesto más leyes y se habían inventado más leyes que al final les ponían a la gente y les enseñaban que tenían que cumplir, pero aquí la palabra de Dios dice que ellos tampoco cumplían, solamente enseñaban, pero ellos no lo cumplían. Amén. Ahora, si nos podemos a entender, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice que en la sinagoga, en la iglesia de los judíos, existían un mueble especial que era como una urna donde estaban colocados los rollos, ¿no?, de la Torá. Luego había una especie de plataforma donde estaban sentados el maestro de ceremonias y alguien más, una plataforma que estaba al lado. Y había una silla especial donde estaba sentado, digamos, el más erudito, el maestro más prominente. Ya a esa silla se le llamaba la cátedra de Moisés. Esa silla se llamaba la cátedra de Moisés. Entonces, lo que estos fariseos y escribas lo que hacían era procurar estar sentados en esa silla, porque el que está sentado en esa silla tenía toda la potestad de interpretar los libros de Moisés, y todo lo que ellos decían era tomado como importante, como una ley, una enseñanza, como si estuviese viniendo del propio Moisés. Aquí tenemos la figura parecida a lo del Papa. Lo que dice el Papa se supone que es santo, que es parte de la Biblia, e incluso en su catequesis de la Iglesia Católica dice que lo que dice el Papa incluso puede trascender hasta en los cielos. Él puede cambiar la palabra de Dios, y eso es válido aquí en la tierra
y también tienen que hacerle caso en el cielo, dice, ¿no? Ellos pueden interpretar y su palabra es tan santa, ¿no? Por eso le dicen el Santo Padre. Amén. Entonces los escribas y fariseos aparecieron en el periodo intertestamentario, o sea, después del libro de Malaquías, del Antiguo Testamento, al libro de Mateo en el Nuevo Testamento han existido 400 años. En esos 400 años se le llama el silencio, ¿no? No sabemos qué ha pasado, no sabemos qué ha sucedido, simplemente aparece que el pueblo judío conquistado por los romanos ya en Mateo. Eso nada más aparece, ¿no? En ese periodo es donde han empezado a nacer estas sectas religiosas de los fariseos, los celotes y demás, que han habido como 4 sectas religiosas importantes han habido. Amén. Estos fariseos, su nombre dice que significa separado. ¿Ya? El nombre fariseo significa separado. Y por eso ellos tenían como semejantes a ellos solo a los mismos fariseos nomás. O sea, veían a su semejante como a los fariseos nada más. ¿Ya? Estábamos escuchando esta mañana, aprendiendo, y decía, amad a tus semejantes. ¿Ya? Semejante según la palabra del Señor es todas las personas que están a nuestro lado. Pero para los fariseos, su prójimo solo era otro fariseo. Y los demás no eran dignos, ¿ya? De ser de ellos. No. Y encima los fariseos se ponían a orar, dice, y el tono de su oración siempre era agradeciéndole al Señor porque no eran como los demás. Hay un pasaje en la palabra de Dios, ¿no ve? Donde un fariseo se pone a orar y dice, Señor, primero dice, oh, Señor, te agradezco porque no soy como los escribas, como los publicanos, porque no soy como estos, como el otro. Yo oro todos los días, yo ayuno 2 veces a la semana, y se empieza a justificar. El tono de la oración de los fariseos era pues agradecer a Dios porque no era tan malo como los demás. Y eso significaba que ellos creían que en su propia manera de pensar creían que ellos eran justos, que eran santos. Pero ¿y en qué se basaban? ¿En qué creían? ¿Por qué creían que ellos eran santos? ¿Por qué ellos creían que ellos eran justos? ¿Por qué? Porque cumplían con sus leyes que ellos mismos se habían inventado. Porque cumplían con una serie de ritos. ¿Ya? Y ahora vamos a ver. Dice, el versículo 3 dice, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Dice que el Señor Jesús les dice a los judíos que todo lo que están enseñando los fariseos es cierto, es bueno, dice, tiene cierta aire de bondad, está bien, pero síganlo y háganlo, pero no como ellos hacen, porque ellos lo hacían hipócritamente, por mostrar a los demás, ya por mostrarse, por una apariencia de piedad, lo hacían ellos. Y dice que incluso hay muchas cosas que ellos no cumplían, que les obligaban a los demás a cumplir y ellos no cumplían. El versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. El 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Dice que ellos enseñaban como 623 leyes más encima de lo que eran los mandamientos del Señor. Tenían que lavar el vaso por afuera, tenían que lavarse las manos, tenían N cosas que hacer. Y ellos lo cumplían religiosamente y se enojaban cuando alguien no cumplía. Sin embargo, a veces hay cosas que ellos hacían y que no concordaba con la palabra del Señor. Amén. El versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres,
pues ensancha sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ya el anterior domingo estábamos hablando de cómo ellos se ponían a ayunar y se ponían para que todos les veían que estaban ayunando. Dice, ensanchan sus filacterías. Las filacterias habían sido cajitas de cuero, pequeñas cajitas de cuero, donde estaban guardados 4 rollitos, donde estaban en cada rollito pedacitos del Torá, donde precisamente decía la palabra del Señor que guarden en su mano y en el corazón, y ellos lo habían tomado literal, donde ese textito lo han copiado en un rollito, lo han guardado y lo ponían con un lazo en su brazo derecho y en su cabeza. Cuando el Señor o Moisés les estaba enseñando que eso tenían que guardarlo en su corazón y cumplirlo, ellos lo han tomado literal y lo ponían escrito en una cajita y lo ponían en su brazo y lo ponían en su cabeza. Y dice que ensanchan sus filacterias, significaba que agrandaban, unas cajas grandes ponían ahí para que la gente vea que ellos llevaban, ¿no? Y que cumplían lo que el Torá decía. Amén. Luego dice, y extienden los flecos de sus mantos. Sus mantos tenían unos flecos. Dicen que hasta Jesús tenía esos flecos, ¿no? Porque la mujer que tenía flujo de sangre tocó el borde de su manto, ¿no? Y hay teólogos que dicen que se estaban refiriendo a esos flequitos que caían, ¿no? Que era el adorno de los judíos. Amén. Y dice que ellos extendían eso, ¿no? De los demás, digamos, eran pequeños, pero ellos lo extendían largo. ¿Para qué? Para que vean los demás a vista, vean que ellos son más espirituales, que tienen más grandes cosas, ¿no? Todo apariencia, amén. Luego dice el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Amén. Como les decía, en la sinagoga, en la iglesia de los judíos, dice que tenían ahí la urna donde se guardan los rollos, tenían una plataforma donde estaban sentados el maestro de ceremonia, estaba esa silla grande y ellos querían estar en esa silla. Si no estaban en esa silla, entonces en las sillas primeras, la primera fila, la segunda fila. Amén. Y les gustaba pasar por las plazas así con sus trajes largos y con sus filacterias y que le traten bien, ¿no? Rabí, maestro, pase por aquí, maestro, ¿no? En las cenas le gustaba que cuando ellos lleguen a la cena, por favor, maestro, pase, aquí es la mejor silla, este es el mejor plato, o sea, les gustaba tener privilegios, que los halaguen, que les digan, no, este es el maestro, este es el gran hijo de Dios, en base a cosas que están superfluas, ¿no? A cosas que están por afuera. Amén. El 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí. Amén. En este tiempo, hermanos, estamos viendo también hermanos que quieren que por el hecho de que han estudiado en un instituto teológico, por el hecho de que, no sé, quieren que en cuanto entren a una iglesia se les diga, maestro, el gran pastor, por favor, pastor, pase, siéntese aquí, tome esto, venga aquí al altar. Quieren ese alardeo, ese trato especial, y el Señor estaba en contra de ese trato especial. Y lo que dice después, a partir del 8 al 11, es lo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros. Porque a veces nosotros, hermanos, sin quererlo, nos portamos como fariseos. Amén. A veces con quererlo, a veces sin quererlo, nos portamos así. Y así que nosotros tenemos que pedirle al Señor y decirle, Señor, obra en mí, muéstrame en el momento en el que yo me estoy equivocando.
Muéstrame en el momento en el que yo me estoy saliendo de tu palabra y estoy queriendo la gloria para mí mismo. Amén. El 8 que dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Dice: vosotros, ustedes, no quieran que se les llame rabí. En este tiempo, maestro, pastor, profeta, el gran apóstol. No quieras, no pidas, no exijas que te llamen así. Dice él, Jesús, porque uno es el único maestro, uno es el único pastor que tenemos, uno es el único profeta que tenemos ahora, es Cristo, es el único. El 9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. ¿Qué pasa cuando en las iglesias católicas el Padre tantos, el Padre, el Santo Padre, ¿no? No llaméis Padre a nadie, dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. O sea, no podemos andar diciendo el Padre, el Padrecito le decimos, ¿no? El Padrecito. Los venezolanos te dicen, no, Padre, Padre, te dicen cuando están pidiéndote algo, te dicen, no, Padre, Madre, te dicen. Y no se refiere a nuestro papá, ¿no? No es que a nuestros papás no le tengamos que decir Padre, sino no le demos esa altura de Padre, de alguien, una autoridad sobre nosotros tan alta a otra persona que es igual que nosotros. ¿Qué dice el 8? Porque todos vosotros sois hermanos, dice. Todos estamos al mismo nivel, todos somos hijos de Dios, todos somos pecadores y todos hemos sido perdonados y justificados. Amén. Nadie de nosotros está por encima del otro. Y podemos ver esto cuando entre los discípulos mismos ha habido esas rencillas de ver quién es el mayor, quién es el superior, quién es el presidente de los apóstoles. Ha habido la mamá de Santiago y de Jacobo, creo, ¿no? La mamá. Viene Santiago y Juan. Santiago es conocido como Jacobo también. Entonces viene a Jesús en Marcos 9:35 y le dice: Señor, quiero que mis hijos Jacobo y Juan, cuando lleguen al cielo, cuando estén a tu lado, que estén uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Señor, concédeme eso, le dice, ¿no? Y el Señor Jesús le dice: no sabes lo que pides, porque yo no soy el que decide quién va a estar a mi izquierda y quién a mi derecha, sino solo mi Padre. Amén. Dice, a ver, el 35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Luego Santiago y Juan mismo les piden, ¿no? Dice en Mateo también la misma historia, dice Mateo 20 del 26 al 27, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. En Marcos 10, 43 al 45 casi dice lo mismo. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Lo que los fariseos hacían con toda esta demostración externa de piedad, en sus vestimentas, en todo lo que hacían, en sus 2 ayunos a la semana, cuando la ley decía que se debe ayunar, pero una sola vez al año, ¿ya? Y en una fiesta, en el día de la expiación, había una fiesta judía que se llamaba el día de la expiación, y ahí tenían que ayunar todos obligatoriamente, una vez al año. Pero los fariseos lo que hacían era ayunar 2 veces a la semana.
Y esas 2 veces a la semana se ponían a caminar con sus chachas y con sus filacterias, y caminaban por la calle diciendo que están ayunando, y la gente los decía: Rabí, Rabí, pasa por aquí, Rabí, y les daban privilegios. Eso querían, eso es lo que ellos querían, eso es lo que ellos buscaban. Lo que buscaban ellos era que la gente, que los hombres le den honores, que les den privilegios, que les den pleitesía. Eso es lo que buscaban. Por eso la palabra de Dios dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen ellos, ¿no? Y en el 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. En otra parte de la Biblia dice: cuando tú hagas misericordia, cuando tú ofrendes, cuando tú ayudes a alguien, no toques trompeta, dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando por la TV vemos, dice, estamos haciendo obra social, estamos recolectando todo y estamos viniendo a entregar a los pobres, y en TV, ¿no? Está ahí, aquí estamos entregando víveres y juguetes y tal. Eso es tocar trompeta. Eso es decir: yo estoy haciendo, yo estoy ayudando, yo estoy cooperando, yo soy misericordioso. Eso es tocar trompeta. La palabra de Dios dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Lo que tú das por una mano, la otra mano no tendría que saberla. No tendrías que estar diciendo que yo hago esto, yo hago este otro. Amén. Dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. A veces incluso, hermanos, el que enseña la palabra del Señor aquí adelante, lo que estamos haciendo aquí, hermanos Roberto, yo, y los hermanos nos dicen, nuestros maestros, ¿no? Maestros de escuela dominical, hasta a veces eso un poco es duro para nosotros, porque la palabra de Dios dice que no te llamen maestro, porque uno es tu maestro. Y dice, porque todos somos iguales, todos somos hermanos. Por eso hasta a veces la hermana Jordina siempre nos dice que pase el hermano Roberto, que pase el hermano Gustavo, porque es complicado. A veces nos topamos con esto, que podemos estar como fariseos, ¿no? Y querer que... Pero el Señor que nos cuide de eso, ¿no? Que nos cuide y que no permita que podamos enorgullecernos o querer privilegios por el hecho de que se nos diga pastor, se nos diga, no sé, apóstol, se nos diga maestro. La palabra de Dios dice que todos somos hermanos, y en este caso seríamos los hermanos que enseñan, ¿no? Amén. El versículo 11 dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús andaba humillando a los fariseos, porque incluso les enseñaba la palabra de Dios, les decía: ve y aprende, y luego vienes y me hablas. Así les trataba. Y después de esto, si siguen leyendo a partir del 23, del 13 para adelante, hay 8 ayes. Ay, escribas y fariseos, ay, escribas. Y es la parte más fuerte que el Señor agarra contra los escribas y fariseos. Y los agarra duro. Y va a haber el momento, tal vez, que vamos a estudiar los ayes. Y te vas a dar cuenta que cada cosa que dice, tú también lo haces de vez en cuando. Incurres en ese error. Y hay que saber cómo el Señor los ha maltratado también, no de mala forma, sino que les ha dicho sus verdades. Y a ellos les dolía tanto que querían matarlo. Y al final, ¿qué es lo que han logrado? Hacerlo crucificar, ¿no? Pero no porque ellos han querido o porque ellos hayan ganado la batalla, sino porque estaba escrito y el Señor tenía que morir. Amén. Por último, hermanos, en Colosenses 1, del versículo 15 al 17 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que poner en la cabeza que todo en todo es Cristo, no nosotros. Nosotros tenemos que ser siervos. Si nosotros queremos tener algo en la congregación, si queremos ser los primeros o queremos ser que la congregación, ser algo en la congregación, dice que el que quiere ser primero sea siervo. No está contemplado en la palabra de Dios que tú vayas a un instituto teológico, estudies 5 años, vuelvas y digas: ahora yo soy el pastor, ahora todos me obedecen, ahora todos me deben respeto y ahora yo hago esto y yo hago lo otro. El pastor tiene que salir dentro de la congregación y tiene que salir por obra del Señor. El Señor tiene que mostrar a una persona como esa persona que el Señor está dándole el lugar del pastorado o de ser maestro o de ser diácono. El Señor tiene que darles. Y esto me recuerda una vez mi papá en una reunión de pastores, donde se habían reunido ya varios que en ese tiempo ya se llamaban presbíteros, ya los dirigentes de la iglesia, y se habían reunido varios, ¿no? Y habían empezado a descalificar a los hermanos. Y habían empezado a ver en la reunión cuántas iglesias tenemos, 20, digamos. En tal iglesia, ¿quién está? Tal hermano. ¿Cuál es su currículum del hermano? Ha estudiado en tal parte, ya está bien. De la siguiente iglesia, ¿quién está? Tal hermano. ¿Y qué currículum tiene? No, era el hermanito y luego ya subió a ser pastor. No puede ser pastor. Tiene que estudiar, tiene que tal. Y han empezado, dice, a cernir, a sacar a otros hermanos que el Señor los había puesto, pero por lo que ellos no tenían estudios, no tenían algo, digamos, no conocimiento, sino porque no tenían títulos, entonces los estaban sacando de las iglesias. Y dice que un tiempo han mandado incluso ya pastores ordenados, salidos del instituto, han empezado a mandar a esas iglesias, por encima del hermano que la iglesia había elegido, que había visto que querían que sea su pastor. Y sobre eso mi papá ha empezado a pelear, el pastor Roberto, ha empezado a observarles y a decirles: ¿por qué ustedes, quiénes son ustedes para sacar a ese hermano que ha mostrado ser un hijo de Dios, un siervo del Señor, alguien que quiere trabajar por la iglesia, y poner a otro por encima? ¿Quiénes son? Y a él le dijeron: no, usted no tiene nada que ver aquí, y iba un problema. Entonces él, que había estudiado en 2 institutos teológicos, el pastor Roberto, llevó sus títulos, ¿no ve? Teníamos esos títulos, estaban colgados en la pared, pero lo había sacado de ahí, lo había sacado los títulos, fue a la reunión y les rompió el título y los botó ahí. Esto no me hace hijo de Dios, esto no me hace pastor, esto no me hace hacer la voluntad de Dios. Me prepara, sí, me enseña algo, pero el Señor me elige, no ustedes, no mi catedrático. Amén. En la iglesia del Señor, quien elige es el Señor, no tus títulos, no por tanto que hayas hecho, no porque estés financiando iglesias, no porque por tu plata estés techando o estés comprando instrumentos, no. El Señor tiene que poner a una persona, y esa persona es levantada por el Señor, es clarito. Solo hay que esperar. Amén. Y esto que mi papá hizo
todo lo que nosotros como seres humanos podemos conseguir como personas, y con esto no quiero decir que sea malo el estudio. Yo estoy buscando un instituto que sea bueno para entrar y estudiar, pero no, un título humano no te da la potestad, amén, de ser elegido por el Señor. El Señor elige al que menos pensamos, como habíamos hablado la anterior semana, amén. Y dice: y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él nos ha dado el ejemplo, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esa tiene que ser para nosotros nuestra señal de que la persona que venga, la persona que aparezca, la persona que el Señor levante como pastor de esta iglesia, la señal tiene que ser de que Él quiera primero servir a los que estamos acá. Amén. Y no en realidad a nosotros, sino servir al Señor. Amén. Y que esté dispuesto a dar su vida por nosotros. Amén. Por el Señor. Porque en este tiempo a los pastores ya están siendo perseguidos. Hay muchos pastores que están siendo censurados en las redes sociales. Hay muchos pastores que están siendo ya vituperados y buscados judicialmente. Recientemente un pastor muy conocido, Max Lucado, tuvo que sacar una carta pidiendo disculpas por una predicación que hizo hace un año a los LGTBIs. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué tendría que pedir disculpas por predicar la palabra de Dios? Pero es que deben haber presiones atrás, judicialmente, no sé, su familia, no sé. Max Lucado es una persona muy conocida y que tiene buen testimonio, pero que le obliguen a pedir por carta perdón. Hay muchos cristianos que pronto van a empezar a ser perseguidos. Ya hemos empezado y va a empezar a perseguirse a la iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que ser fuertes, pero no aparentemente como los fariseos, no buscando nuestra propia satisfacción, no buscando que los demás nos digan pastor, nos digan rabí, nos digan profeta, nos digan apóstol. Que el Señor sea quien nos levante, que el Señor sea quien nos designe, que el Señor sea quien nos instruya, quien nos ayude, que el Señor sea nuestro maestro. Amén. Vamos a ponernos de pie.